Noticiero Estelar conversando esta noche con uno de los candidatos del estado Aragua para las elecciones regionales de este 2017, elecciones a gobernadores este domingo, el 15 de octubre. Ismael García, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, diputado, ya usted había adelantado algunas propuestas, algunas ofertas de lo que usted tiene, cómo manejar el estado en caso de que resultara pues con la mayoría el próximo domingo. ¿Qué otra propuesta tiene por En allí? materia de educación, rapidito, hay que recuperar la infraestructura física de Aragua que está deteriorada y también a los maestros de Aragua hay que ponerles un HCM como a los policías, porque un maestro que no tenga ningún tipo de seguridad social no puede estar tranquilo. Hay que atender el problema de la seguridad, la salud y por supuesto los programas sociales en los que tenemos que meternos profundamente. Hemos conversado con los sectores productivos de Aragua, discutir con ellos, impulsar, proteger a la producción en Aragua. En Aragua lo que queda por allá por el sur de Aragua, por los valles de Tucutunemo, es una estatua de Marulanda que la cambiaron por todos los sembradíos que habían allí de hortalizas, los destruyeron, ¿Cuáles los son las acabaron. propuestas en materia de producción para recuperar el estado, lo que tiene que ver con la inversión también allí en el estado de Aragua y la Bueno, recuperación en materia bueno, agrícola? aquí tiene que haber un cambio de gobierno a nivel nacional para que lidere un modelo económico distinto, que no sea de expropiaciones, sino de estímulo y de promoción a la producción en el campo y en la ciudad, porque Aragua es una zona industrial que fue destruido, porque aquí lo que se hace es como tenerle rabia y perseguirlo. Yo no tengo ningún complejo en decirlo, ¿sabes? Lo digo. Ojalá en Venezuela tuviéramos 20, 30 grupos como el Grupo Polar, tuviéramos 30 grupos como Sariquien, como toda la gente que produce, pero también pequeños, medianos productores que depende, porque fíjate, cuando existía la planta Fiat en La Victoria, que ensamblaba 30, 40, 50 carros al día, también los pequeños productores de La Victoria, los que hacían los asientos, porque no los traían de Italia, los que producían los tornillos, los que vendían las baterías, que además hoy no se consigue, eran de allí, de La Victoria. O sea, la producción es una cadena que baja y que se entrama entre los distintos sectores productivos de la ciudad. Eso tiene que venir. Es decir, la Venezuela productiva, la Venezuela distinta, la Venezuela del progreso que todos queremos. Pero desde la gobernación de Aragua vamos a ser, digamos, muy estrictos en la defensa de todo aquel que produzca. No le vamos a tener rabia ni lo vamos a perseguir, sino desde el Estado vamos a impulsar todas las tareas que sean necesarias. Vamos a ¿No se hablar un siente? plan de empleo en los primeros 100 días de gobierno para recuperar toda la planta física interna y externa de los hospitales de Aragua que están en el suelo destruidos. En los hospitales de Aragua no hay absolutamente ¿No nada. se siente Ismael García un poquito corresponsable de la situación como se encuentra el país luego de haber apoyado a Hugo Chávez? No, para nada del Valle, porque tú no te casas para que te monten cacho, ni montas una bodega en un barrio para que te atraquen. Uno siempre apuesta en la vida a lo grande, al éxito, y entonces el proyecto mío sigue intacto, que es la Constitución. El problema es que estos señores que llaman a todo el mundo traidor, los que son traidores son ellos porque se desviaron de un camino. Te pregunto yo y le pregunto al país, la Constitución dice que el Estado venezolano tiene que ser democrático, ¿lo es? No. Descentralizado, ¿lo es? No. Confiscaron la descentralización, de derecho, de justicia, participativo, incluyente, una fuerza armada que le sirva al país y no una cúpula que solo sirva para enriquecerse, la cúpula del generalato. No, entonces, bueno, esas cosas no existen. Entonces, quienes traicionaron ese modelo son los que hoy están en el poder. Ismael García, ¿cómo está trabajando usted en el estado de Aragua o cómo va a trabajar el próximo domingo 15 de octubre con la situación que se está presentando con el Consejo Nacional Electoral? No permitió sustitución de Claro. candidatos, además reubicaron a muchos centros electorales. La muerte de más de 140 personas en todas estas luchas que se dieron recientemente era por tener el voto, era por un cambio, no era por otra cosa, era para que se dieran unas elecciones generales, era para que inicialmente se hiciera el referéndum revocatorio. El gobierno ha ido tapando todos los caminos democráticos. Habla de diálogo y es mentira, el gobierno nunca ha querido un diálogo, solamente lo usa para tratar de descalificar a la oposición y yo creo que ya están descubiertos que ellos nunca han querido un diálogo. Ahora después de todo esto decidieron que los consejos legislativos no se van a elegir, nosotros vamos a gobernar con el Consejo de Planificación de Políticas Públicas del Estado de Aragua. Vamos a convocar a la elección de todos los consejos comunales de Aragua y vamos a convocar a la elección de juntas de vecinos. Vamos a trabajar con las asambleas de ciudadanos que son vinculantes, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución, para que ese Consejo de Planificación de Políticas Públicas apruebe el presupuesto participativo que le vamos a proponer a Aragua. ¿Su Y ahora mensaje? acaban de decir lo siguiente, lo último es que acaban de trasladar
como casi 300 centros de votación en Venezuela, perdón, de los cuales en Aragua casualmente son la mayoría, son como 37. Solo en Maracay, en la zona norte, trasladaron los 17 centros donde nosotros ganamos 80-20, 70-30, los trasladaron para que voten dentro de un cuartel, como que si esto es el poliedro, ¿no? Bueno, ¿por qué hacen eso? Para desmovilizar, porque el gobierno no quiere que voten. ¿Su mensaje final, diputado? Bueno, que el gobierno no quiere que voten y hay que ir a votar, así como lo hicieron en La Victoria. Le digo a la gente del Vicente Emilio Sojo de La Victoria y del Carmen Pilar Fernández, sobre todo en las Mercedes, hay que ir a votar donde nos pongan el voto. La gente de todas las Delicias, vamos a ir a las puertas de ese cuartel, vamos a tomarlo y vamos a votar, porque el gobierno lo que quiere es que no se vote. Las 4 tarjetas por las que se vota en Aragua, por la unidad, porque además las otras las anularon, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo es nula en Aragua, la tarjeta de Primero Justicia es nula en Aragua, la tarjeta de Copella es nula en Aragua. El gobierno la anuló por ahora en Aragua. ¿Cuáles son las que están activadas? La de Acción Democrática, la de Voluntad Popular, la de Avanzada Progresista y la del MAS. Por cualquiera de esas 4 opciones, una que usted vote donde vea mi cara, allí se va a votar por el cambio. Y le digo finalmente a los aragüeños que nosotros vamos a ganar Aragua para cambiar Aragua, para que Aragua toda sea incluida, no para perseguir gente. Los trabajadores de la gobernación, piensen como piensen, siempre y cuando hagan su trabajo, van a tener nuestro apoyo y nuestro respaldo, porque nosotros no somos los que persiguen a quien piensa distinto, no hay nada a quien gobierna. Más difícil que, bueno, callar a un candidato cuando está en campaña. Muchísimas gracias. Sobre todo si vengo a tu programa. Muchísimas gracias a Imael García, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática a las elecciones de este domingo 15 de octubre en el estado de Aragua. A ustedes muchísimas gracias, como siempre, por sintonizarnos todas las noches.